Vamos a seguir con nuestra serie sobre investigación matemática. Habíamos visto cómo hacíamos para llegar al límite del conocimiento, en este caso en matemática, y ahora vamos a analizar la dificultad en los papers. ¿Qué tan difícil es entender un paper? Cuando hablamos sobre cómo llegar al límite del conocimiento, hablamos también sobre papers y cómo era la estructura de un artículo, y eso nos va a servir ahora también. Vamos a tomar un paper ejemplo y analizarlo. Vamos a usar este de Eno Lensman. Es buen planteo para las ecuaciones Hartree semi-relativistas de tipo crítico. Entonces, vamos simplemente con el abstract. El abstract es el resumen del paper. Entonces, esto está en inglés, pero vamos a ir traduciéndolo. Vamos a simplemente analizar la primera oración del abstract, del resumen, y con eso ya nos va a alcanzar para darnos cuenta qué tan difícil puede ser. La idea no es ver si este paper es difícil comparado con otros, sino la dificultad que requiere para uno, cuánto uno tiene que saber para entender el paper. Y en este caso vamos a ver cuánto uno tiene que saber para entender esta oración. Empezamos entonces. Vamos a demostrar, o demostramos, buen planteo local y global. Vamos a ir anotándolo, entonces, buen planteo local y por otro lado global. Perfecto, estas son cosas que tenemos que saber para las ecuaciones de Schrödinger no lineales semi-relativistas. Eso también. Ecuación de Schrödinger por un lado no lineal y por otro lado semi-relativista. Y tenemos acá la ecuación, vamos a copiarla también. La teníamos de esta forma, raíz de menos Laplaciano más m cuadrado u, el u está fuera de la raíz, más fu, con dato inicial en hs en R3. Dato inicial HSR3 y ¿qué más tenemos? S mayor o igual a un medio. Bien, ahí tenemos la primera oración. Podemos empezar con esto. Es importante aclarar que en esta primera oración el autor ya directamente nos tira qué es lo que logra con este artículo, con este paper. Nos da el objetivo. Así que si entendemos esto, sabemos la importancia del artículo. Sabemos qué es el objetivo y qué es lo que logra. Lo más importante. Puede tener otros subobjetivos, pero el primero que aparece es lo más importante y de hecho es lo que tiene que retener al lector para decir si esto me interesa o no. Entonces, vamos a ver cada cosa por separado y después las juntamos todas a ver qué es lo que significa. Empecemos como lo tenemos acá en orden. Buen planteo local y global. El nombre buen planteo no nos dice absolutamente nada. Sin embargo, esto es un concepto bastante amplio en matemática, donde nosotros vamos a ir directamente a el área de ecuaciones diferenciales. Y donde, si uno tiene buen planteo, uno en general pide que se cumplan tres cosas. La más importante es existencia de soluciones. Es decir, nosotros tenemos una ecuación diferencial y dado el planteo, y después vamos a ser un poco más específicos en eso, esperamos que por lo menos tenga una solución. Esto en principio no significa darnos la solución, sino tener la certeza de que va a tener por lo menos una solución.
Decimos por lo menos porque la segunda cosa es que además tenga solución única. Una vez que sabemos que hay soluciones, asegurarnos que haya una sola, dado el planteo que tenemos. Y después hay una tercera cosa que se suele pedir, que es continuidad en las soluciones. Y acá tenemos que ser un poco más específicos. La idea es la siguiente. Cuando uno tiene una ecuación diferencial, tiene un dato inicial. Uno tiene que dar para algún tiempo, no tiene por qué ser en cero, tiene que decir cuánto vale. Y después resolver la ecuación diferencial te dice cuánto vale para el resto de los tiempos. Eso es lo que nos referimos para 1 y 2. Dado el planteo, y eso significa dada la condición inicial y la ecuación que tengamos, asegurarnos que tenga existencia de solución y solución única. Después hay otra cuestión, que es que si nosotros tenemos un dato inicial U0 y tenemos otro dato que está cerca, U0', entonces U0 evoluciona con el tiempo, U0' también, y la idea es que si los datos iniciales estaban cerca, entonces que las evoluciones también estén cerca. Acá lo hemos puesto en términos de norma delta y epsilon, pero es lo que dijimos con palabras. Si dos datos iniciales están cerca, después las evoluciones se mantienen cerca, y eso es algo importante porque es lo que uno espera de un sistema físico sobre todo, donde dos cosas que salen más o menos cerca y no tenemos un sistema, por ponerle algún nombre, caótico, uno no espera que una cosa salga para un lado y otra para el otro. Pero si eso pasara, estaría bueno estar advertido y haber demostrado el punto 3. Eso nos asegura si se van a mantener cerca o no. Pero recordemos, teníamos local y global. Y esto simplemente es lo que se dice que sea local en el tiempo o global en el tiempo. Es decir, que podemos tener asegurado un buen planteo, pero en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, entre 0 y, supongamos que acá está el tiempo t grande, 0t grande, bueno, tenemos asegurado que hasta este tiempo t se va a cumplir todo esto. Después de t se puede ir todo para cualquier lado. Las soluciones pueden hacer algo así, irse infinito y tener una asíntota, cualquier cosa. Pero hasta t lo tenemos asegurado. Mucho mejor sería tener global en el tiempo y nos olvidamos de t y va a valer hasta infinito. Así que tener buen planteo global nos asegura tener estas propiedades para cualquier tiempo, siempre y cuando tengamos un planteo con cierto dato inicial dado. Ahora, uno podría preguntarse por qué estamos hablando del tiempo. En matemática no nos importa el tiempo, es una variable más. A un físico podría importarle el tiempo, a un economista o cualquiera que se dedique a modelos dinámicos. Pero claro, como sabemos que todo esto se va a terminar aplicando a modelos dinámicos de cualquier ciencia, entonces tomamos todas las propiedades que van a tener una variable que sea del tipo temporal. Y después habrán variables que sean del tipo espacial. Así que esto que ya lo tenemos, y por otro lado este R3, tres dimensiones, va a estar hablando de las variables espaciales, no tiene que ver con el tiempo. Con lo cual sabemos que en este paper va a demostrar esas cosas que dijimos, buen planteo global y local, pero ahora tenemos que saber para quién. Para la ecuación de Schrödinger no lineal semirrelativista, así que vamos a describir un poco eso. En la ecuación de Schrödinger vamos a poner la notación típica, IH barra derivada en el tiempo de psi de t, h psi de t. Esta puede ser la notación más común. También puede no ponerse los kets y ponerse así. Directamente la función psi. Pero el operador hamiltoniano
está formado en su forma no relativista como menos h cuadrado 2m derivada segunda de psi de x más potencial b psi. Esto es en una dimensión, y si no, acá tenemos en 3 dimensiones el laplaciano, que esto es una notación matemática, pero en física se usa esta notación. Por supuesto, las notaciones son muy importantes porque, por ejemplo, Laplaciano opera sobre las variables espaciales. Nosotros estamos poniendo psi de t como si no hubiera un x y generalmente no se suele poner, pero psi depende del tiempo y del espacio. Y esta x también es media mentirosa porque en realidad esto es otra notación para decir que hay 3 variables y estamos en cartesianas. Así que esto es otro tema muy importante a la hora de ver papers, las notaciones. Entender bien qué es lo que se está diciendo, hay que leer todo para entender qué es lo que está pasando. La ecuación de Schrödinger, esta es no relativista, porque estamos usando el hamiltoniano, que es energía cinética más energía potencial. La energía cinética no relativista, 1 medio mv cuadrado, potencial lo ponemos como algo general, pero ¿qué es b cuadrado? Recordemos, b, estamos en 3 dimensiones, tiene 3 componentes. B cuadrado es hacer el producto escalar, es decir que esto es 1 medio m bx cuadrado más by cuadrado más bz cuadrado más b. Pero si lo queremos poner en términos del momento, momento lineal no relativista es m por b. Y en el caso que tengamos b cuadrado, esto que está acá es exactamente b cuadrado, vamos a tener b cuadrado es igual a m cuadrado por b cuadrado. Y nosotros, si ponemos sobre m, acá cancelamos un m y nos queda el mb cuadrado que tenemos arriba. Es decir que esto es un medio m, perdón, 1 sobre m, pongamos el m acá abajo, que es este que está acá, por p cuadrado, o lo que es lo mismo, px cuadrado más pi cuadrado más pz al cuadrado. Todo esto para poder traer el operador laplaciano, porque cuando cuantizamos, px se transforma en un operador derivada en x por estas constantes, pi h barra i de di y pz h barra i de dz, y entonces juntar px, pi, pz hace que nos quede el operador h barra i y nabla, pero si nosotros lo tenemos al cuadrado, va a terminar quedando h barra cuadrado. 1 sobre i es lo mismo que menos i al cuadrado, es decir, un 1. Y acá aparece el laplaciano. Esto es un operador, es decir, que hay que aplicárselo a alguna función, que es la que va a terminar siendo psi. Pero si uno quiere que sea relativista, aunque acá es semi-relativista, necesitamos traer la fórmula que tiene la energía cinética en relatividad especial, y entonces necesitamos la energía cinética es igual a raíz de p cuadrado c cuadrado más m c cuadrado todo al cuadrado. Entonces, más allá de las constantes que sobren, este p cuadrado tiene que ser nuestro laplaciano, y acá aparece m al cuadrado, que es este que está acá. Es decir, que en el fondo, si ponemos por ejemplo c igual a 1,
usar la velocidad de la luz igual a 1, entonces nos termina quedando que esta es la versión relativista de Schrödinger. Sin embargo, hay que aclarar que para los que lo tengan en cuenta, no es ecuación de Dirac. Y ya vamos a ver por qué. La ecuación de Dirac hace otra cosa distinto a tener un operador que sea raíz de un laplaciano. Por cierto, este f de u representa el b. La única diferencia es que te está aclarando que tu potencial va a depender de la solución u. Ahora, semi-relativista está asociado a que no es la ecuación de Dirac. No va a ser la ecuación relativista que tenemos en física, pero va a tener otras aplicaciones. Por eso es que de alguna forma el autor cree que es importante demostrar el buen planteo. No lineal es simplemente que tiene este f de u. Si no estaría esto, es la ecuación lineal, ya sea Schrödinger o cualquier otra, cuando aparece otro término que además no va a ser lineal. Eso es lo importante. Entonces, tenemos estas dos cosas. Faltaría ver qué significa esto del dato inicial. Algo dijimos en buen planteo. ¿Cuál era el dato inicial donde arranca nuestra solución? Que eso tiene que venir dado y después uno encuentra soluciones que cumplan con la ecuación. En este caso es esta que hay acá. Es decir, que uno podría ampliar el problema, como lo hace más abajo en el paper, después del abstract. En la introducción aclara varias de las cosas que mencionamos, más que nada aclarar las notaciones. Por ejemplo, tenemos que ya acá arriba dice que tiene energía cinética que viene de relatividad especial, así que de ahí es donde se obtiene esta parte semi-relativista, por lo menos la energía cinética de esa forma. Se describe otras partes, pero más adelante vamos a encontrar, después de la descripción de los resultados, es el problema en su forma más exacta. Acá está el f de u. ¿Cuál es? No nos importa a nosotros, pero sí nos importa que acá aparece justamente el dato inicial, es decir, que uno estudia esta ecuación diferencial con este dato inicial y además nos dice quién es u, es decir, una función que tiene una parte temporal que va desde 0 a t y que también tiene una parte espacial en R3. Uno ingresa un tiempo y una localización espacial y devuelve un número complejo. Acá hay aclaraciones sobre la ecuación, pero lo más importante es que este u0 de x, el dato inicial, como estaba al principio, es un dato inicial en HS R3 con S mayor o igual a un medio. Esa es la cuestión que tenemos que ver ahora. Entonces uno tiene la ecuación de Schrödinger semi-relativista, pero también tiene un dato inicial que está en HS S mayor o igual a un medio. Entonces, por un lado, eligió que el dato inicial sea cuando el tiempo es cero, eso es totalmente arbitrario, pero es un dato que no es cualquier cosa. Es una función que pertenece a HS. Entonces, ¿qué es HS? HS es un espacio de Sobolev, como el autor lo dice en esta parte. Introducimos los espacios Sobolev fraccionarios en particular. Acá está la definición con la norma. Lo que a nosotros nos importa es lo siguiente. En la ecuación de Schrödinger nosotros teníamos el laplaciano aplicado a una función psi que acá la llamamos u, es un nombre. Pero en la ecuación de Schrödinger semi-relativista tenemos raíz de laplaciano. Vamos a
obviar que hay un menos y más m cuadrado no cambia mucho. Entonces la cuestión es, ¿cómo hacemos para aplicar medio laplaciano? Ya que raíz es como poner a un medio. Y esto está relacionado con las derivadas fraccionarias. Hay varias formas de definirlas y una es por medio de los espacios de Sobolev. ¿Por qué? Porque lo que uno puede hacer usando Fourier es encontrar otra forma en el espacio de Fourier. Si uno conoce series de Fourier y transformadas de Fourier, uno pasa al mundo de las frecuencias. Esa es de la forma que mejor se conoce. Uno tiene x, p o x, psi, hay varias formas de verlo. En el espacio de Fourier, uno va a terminar multiplicando por el módulo de psi cuadrado. Tendremos nuestra función transformada, es decir, que en el mundo de psi aplicar derivadas va a pasar a ser multiplicar por algo. Y eso está bueno porque uno puede generalizar las potencias de Laplaciano, también de derivadas, haciendo un paso hacia el mundo de psi. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿A quiénes le puedo aplicar esto? Bueno, si tenemos el 1 medio, van a ser a la gente que esté en H 1 medio. En R3 porque estamos en tres variables espaciales, entonces este espacio es justo para el cual vamos a poder aplicar el Laplaciano fraccionario, donde tengamos un medio. Por supuesto no estamos diciendo nada de cómo son las funciones de este tipo, qué forma van a tener, pero sí decimos que van a tener que cumplir seguro con esto. Por lo tanto, lo que el autor está finalmente demostrando es existencia local y global, buen planteo, que ya dijimos que era más que existencia, para esta ecuación de Schrödinger no lineal semi-relativista, pero siempre y cuando tenga un dato inicial en hs mayor o igual a un medio, pero el caso límite es un medio y es el que le importa. Todo esto contado muy por encima y además solo hemos analizado una oración. Lo que queremos decir, cuál es el objetivo de todo esto, es afirmar todo lo que uno tiene que saber para entender un paper. Esto significa que si uno toma un paper parecido a este, puede tener un montón de problemas para entenderlo porque ya necesitamos saber muchas otras cosas distintas. Eso significa que uno se tiene que hacer experto en lo que uno quiera entender. Así que lo más importante de todo, y espero que hayan llegado hasta esta parte del video, es que no es que yo pueda agarrar cualquier paper y entenderlo. Elegí este porque es uno que está dentro de mi especialidad y lo pude entender. Pero en realidad el 99% de los papers no los voy a entender porque todo requiere de una especialización. Ya de por sí, los espacios de Sobolev fraccionarios requieren espacios de Sobolev. Tenemos Sobolev fraccionario, requiere de Sobolev, requiere de análisis funcional, que requiere de análisis real, que requiere de todos los análisis básicos, pero además análisis funcional requiere de álgebra lineal. Así que todo conlleva a un tipo de matemática muy específico, pero solo la parte de espacio Sobolev, porque si hacemos la cadena para ecuaciones diferenciales, nosotros tenemos la ecuación de Schrödinger semi-relativista, que viene de la ecuación de Schrödinger, que viene de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. De hecho, esto es un tipo, que son las dispersivas. Y acá ya venimos de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es la base de todo esto, y otra vez el análisis. Entonces, en resumen, lo que estamos diciendo es que si
es difícil entender un paper es porque se requiere de tiempo para entender lo necesario y eso significa todas estas cadenas. Por supuesto, uno a veces no necesita saber todo para entender el 100% del paper, tal vez alcanza con saber lo que dice el abstract, pero si uno quiere entenderlo al 100%, entonces ahí hay que ir parte por parte, paso por paso, lleva su tiempo, no es imposible, pero por supuesto uno se tiene que especializar en eso para que uno no tenga que andar arrancando desde el principio todo el tiempo.